Somos el grupo número 4. El tema a exponer se refiere a los factores económicos y sociales relacionados con el transporte terrestre. En primer lugar tenemos los aspectos generales. El transporte juega un papel relevante en la economía, especialmente dentro del proceso de globalización, por ser factor determinante en la competitividad de los productos y servicios que al país puede ofrecer en los mercados internacionales, por su contribución también a la producción industrial y agrícola y por soporte al incremento del bienestar individual al facilitar la movilidad y la accesibilidad de los bienes básicos tales como educación y salud. Asimismo, se constituye en una importante fuente de rentas para el Estado, generador de empleo, y en consecuencia contribuye a disminuir la diferencia en el ingreso per cápita. Igualmente, trata de acortar distancias y a que una región con otra se relacionen para incentivar la economía de un país e incentivar la economía de la región. También para lo que es el desarrollo social, de turismo, recreación, entre otros. Mi nombre es Ángel Murillo. Voy a hablarles acerca de la evolución en América Latina acerca del transporte terrestre. En América Latina se había observado gran dificultad y limitaciones en lo que era el servicio y la provisión de este sistema. Esto influía fuertemente en lo que era el crecimiento económico de las regiones. Esto también puede ser un tema muy importante en una agenda estratégica para el crecimiento de dichas regiones. Las mejoras del transporte o de este sistema en el proceso de globalización económica son muy influyentes y muy preponderantes, ya que estos van de la mano para lo que son los avances de la informática, de la estandarización, de la liberación del comercio, de las mejoras en el sistema y la prestación de servicios seguros, amplios y eficaces de este sistema. Ellos van ayudando a los agentes económicos. La infraestructura y el crecimiento económico van de la mano. En las últimas 3 décadas, donde comenzó el crecimiento de estos avances en el sistema de transporte, el mundo entero estaba en un momento llamado lo que era la globalización económica. Esto influyó grandemente en la modernización de las instituciones del transporte. Los ayudó a no quedar atrás delante de unos países que ya habían estado modernizando sus sistemas. ¿Para qué? Para poder competir en igualdad de condiciones. Porque si esto no ocurría, los precios de las exportaciones iban a subir, las ventas iban a bajar y también el empleo se iba a reducir. En conclusión, podríamos decir que si estos cambios no hubiesen ocurrido, lo que eran los países y los ciudadanos cada día iban a ser más pobres. Buenas noches. Les voy a exponer acerca de los diferentes medios de transporte en el ámbito económico en América Latina. Desde hace un cuarto de siglo, y como norma, los gobiernos que establecían América Latina y parte del Caribe siempre estuvieron o realizaron fuertes regulaciones en el sector del transporte. Esto no solo para conseguir una economía de escala, ni tampoco para repartir justamente a los miembros de la misma, sino también lo hicieron con el objetivo de que las empresas nacionales de cada país se pudieran ver reconocidas a nivel internacional. Con respecto al transporte terrestre de carretera, hace ya un tiempo, específicamente 25 años, estos países de América Latina, para poder movilizar cargas entre ellos, estipularon convenios, como lo fue, por ejemplo, el convenio pentapartito, que fue creado por Argentina, Brasil y Uruguay. Luego, añadiéndose eh, Bolivia, Chile y Paraguay. Este convenio trataba de que dos países debían estimar la capacidad potente necesaria y luego debían emitir autorizaciones para que se pudieran proporcionar. Ejemplo de esto fue en 1980, que Argentina y Brasil participaron en un intercambio bilateral con una capacidad estática de 16.000 toneladas.
Con respecto a las negociaciones bilaterales, bueno, se ven reflejadas o se ven beneficiadas con estos convenios, ya que las mismas ayudaban a que entre dos países o los que estuvieran unidos a estos convenios pudiesen transportar diferentes tipos de mercancías. Una de las desventajas, por decirlo así, es que, como se les había explicado anteriormente, estos convenios estipulaban que ciertas empresas de los países o de cada país que fuera a trasladar estuvieran autorizados para poder trasladar. Lo que trajo como así que de pronto un país u otro tuviese más ventajas sobre los demás, como por ejemplo fue en 1980 entre Argentina y Brasil, que Brasil tuvo un 29% de participación en el transporte terrestre. Otro de los aspectos con respecto al transporte terrestre fue que se vieron muchas dificultades por las limitaciones del peso, ya que hubieron discrepancias en las decisiones de los acuerdos de la Comunidad Andina y los establecidos por el CEPAC. Además de las dificultades institucionales, también la calidad inadecuada de las infraestructuras siempre estuvo administrado por los ministros de Obras Públicas o de Transporte, la cual complicaba el transporte vial internacional entre algunos países vecinos. Con respecto al transporte ferroviario, en aquel entonces, a mediados de los 70, el sistema ferroviario la tenía, por decirlo así, controlada o estaba siendo ejecutada por empresas privadas, las cuales poseían estos ferrocarriles internacionales y administraban coordinadamente los tramos de ambos lados de frontera o de los países que fueran a hacer intercambios o tratados comerciales. Podemos decir que esto se ve en quiebra a finales de los años 70 porque se creó los ferrocarriles internacionales se estatizaron, lo cual lo convirtió no en un ferrocarril internacional, sino en dos ferrocarriles nacionales. Es decir, que los mismos solamente podían tener rutas dentro de su país, no podían salir de los mismos. Se puede decir que con respecto al transporte ferroviario, el mismo no se desarrolló de la forma adecuada en aquel entonces y no trajo muchos beneficios ni fue de gran aporte para aquella temporada ni para los países de América Latina. Actualmente se están dando nuevas infraestructuras o nuevos planes para poder desarrollar este sistema ferroviario que serviría de mucha ayuda para el momento de hacer negocios bilaterales entre países. Gracias. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Geoffrey Comenares y voy a conversar lo que vendría siendo el transporte terrestre en Venezuela. Conversar un poquito lo que vendría siendo su origen. Al inicio del siglo XX, la ausencia de caminos constituía uno de los principales factores que aliviaban la dispersión territorial de Venezuela, arrinconada por el retraso económico y los trastornos de orden social, político y económico. Durante el régimen comecista, que fue comprendido entre 1908 y 1935, la noción de orden y progreso estuvo representada por dos grandes instrumentos que sirvieron de soporte para el ejercicio de un férreo centralismo político: el Ejército Nacional y las carreteras, ambas sustentadas bajo la óptica de una rápida movilización militar y acortamiento de la distancia entre las regiones. Ahora lo voy a conversar un poquito lo que venía haciendo las carreteras nacionales, cómo hemos aprendido las carreteras nacionales y su impacto sociopolítico en esta última era, el último siglo que pasó. La ejecución del plan, o sea, se crearon unos planes de carreteras que tuvo marco de referencia a los lineamientos establecidos en el decreto del 24 de junio de 1910, referente a la construcción de carreteras centrales en los estados de la República, en virtud de
este decreto, se ordenó el estudio de una red de carreteras que atravesaba los diferentes estados, destinándose en este concepto 50% de la partida anual asignada al despacho de obras públicas. Algo muy importante que acotar es que en lo que ha venido siendo en 1998 se construyó, se llenó, el pavimento nacional está un aproximado al 95%, creció entre esos 100 años que transcurrieron. Las primeras carreteras respondieron el añejo propósito de conectar las áreas de producción agrícola, que era muy necesaria conectar la ciudad céntrica con lo que venía siendo el interior del país, con los centros de consumo y los puertos de exportación. Algunas de ellas servían de complemento a los ferrocarriles, permitiendo el traslado de los productos hasta las estaciones intermediarias o terminales. Mi nombre es Oscar Azócar y continuando con lo antes puesto ya del transporte terrestre en Venezuela, yo voy a hablar sobre qué está pasando con el transporte terrestre en la actualidad, ¿verdad? Hoy en día la mayor parte de la carga doméstica en Venezuela se transporta por carretera. Se considera carga doméstica, que es cuando se lleva de un punto a otro dentro de un país. La mayor parte, o sea el 89% del transporte de mercancía en Venezuela se basa a través de terrestre, dejando un solo 6% al transporte aéreo y un 5% al transporte marítimo. Los costos de transporte ejercen una gran incidencia en los precios de venta de la mercancía, en los precios de la materia prima y bienes intermedios, y en consecuencia genera una competitividad internacional dentro de la producción doméstica. Por otra parte, si lo medimos en lo que consideramos la contabilidad nacional para detectar el rubro de transporte y el almacenamiento en el Producto Interno Bruto, cabe destacar que esto representa un 2% de los costos totales logísticos. El año pasado hubo una contracción en el Producto Interno Bruto de un 3%, que mientras tanto que en el sector logístico se contrajo un poco más, llevándolo a un 8%. Cabe destacar que cuando una economía crece, la logística crece mucho más. Pero cuando una economía decrece, la logística se contrae, es una especie de elemento más volátil. Esto quiere decir que es un sector que sea más afectado por la crisis que otro sector. En lo que se relaciona con la inflación y cómo afecta al transporte terrestre, cabe destacar que había una cierta evolución de los precios de los costos y tarifas del servicio, o sea un incremento mayor que la inflación, pero que era algo progresivo debido al elemento de escasez y a los elementos de tasa de cambio explícita. Hace que los costos cambien de un día para otro. De esta manera se requiere estimular la producción interna que dinamiza la economía, que aumenta el transporte de carga terrestre y aumenta la cantidad de productos y servicios distribuyéndose. Otro de los puntos a tratar es el sistema ferroviario en el desarrollo de la nación. El transporte en Venezuela ha dado un salto bastante importante, de mucha importancia, por cierto, ya que es más importante aún el ferroviario, ya que este ha conectado lo que es la comunicación, la integración entre los distintos sectores de producción, sociales y territoriales. Esto ha permitido desarrollar y desenvolver al mismo. Entre los medios y redes de transporte se ha visto grandes favorecimientos en cuanto a la movilización y traslado de personas, bienes y productos. Sin duda alguna, el ferroviario es uno de los más importantes, ya que es uno de los que moviliza mayor cantidad de personas en menor tiempo, con mayor seguridad y de manera en grandes escalas. Otro de los puntos que puede decirse o tratarse es que este sistema ferroviario ha ido mejorando durante los años. Esto debido a una necesidad de la población, ya que la misma ha venido creciendo durante los años. A nivel científico y tecnológico se ha visto mejorado. Esto, como anteriormente mencionado, es debido a cubrir una necesidad y satisfacerla. En los últimos años, a partir del 2006, ya han pasado 10 años, se ha implementado un proyecto en Venezuela que entra un sistema ferroviario que engloba un contexto
o un ambiente donde entran todos los estados del territorio nacional para conectarlos. Esto va a culminar en el 2030, pero ya ha tenido sus inicios y ha podido verse favorecido. Este está desde el noroeste en Maracaibo y en el sureste en Santa Elena de Guairén, en Bolívar. Buenas, mi nombre es Carlos Ramos y yo vengo a hablarles sobre el caso práctico del sector terciario, el cual refleja una incidencia en dicho sector, la cual es generación de actividad económica, comercial y empleo en la sociedad venezolana. El sector terciario es el que más genera actividad económica en el país. Los puertos, aeropuertos y aduanas y fronteras venezolanas tienen un alto grado de intercambio comercial, donde es más lo que entra al país que lo que sale. Pero esto genera un importante número de empleos, tanto directos como indirectos. En la parte administrativa del Estado venezolano, o sea, en el aparato burocrático administrativo del gobierno, entra la parte del resguardo y seguridad del orden público, proporcionada por la Policía Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército, así como también es generadora de empleos en la parte privada, que debe encargarse de los trámites propios del comercio y administración generados por dicha actividad económica. En el sector terciario se genera un comercio el cual vive de acuerdo a la distribución de todo lo ingresado en el país, o sea, todo lo importado, haciendo llegar dichas importaciones a las poblaciones importantes para luego ser distribuidas a toda su población, o sea, al consumidor final. El sector terciario tiene un papel importante en la puesta en mano del consumidor, todos aquellos productos necesarios para su vida diaria, además que es una importantísima fuente generadora de empleos, tanto directos como indirectos. En Venezuela, la gran parte de la población económica venezolana activo tiene su empleo en el llamado sector terciario o sector de los servicios. En el aparato del Estado se abarca mayormente en lo que es empleados profesionales y obreros que trabajan para la administración pública. Y para la parte de las compañías extranjeras también operan lo mismo, solo que entra más la parte gerencial, profesionales y empleados y obreros. Como también existen las compañías filiales o intermediarias encargadas de trabajar por contrato, las cuales generan un empleo temporal o empleos indirectos. Es súper importante señalar que esta masa de trabajadores genera una demanda de servicios y bienes que a su vez incrementa la demanda interna del país, cuyos cuales son factores de desarrollo interno de nuestra nación. Bueno, sin más nada que agregar, muchas gracias a todos a aquellos que vieron nuestra presentación. Gracias, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos.